Lo crean o no, antes la gente que sufría la crisis de la mediana edad se veía así. Ahora, por increíble que parezca, se ve así. Sí, quien desempeñó el cargo médico más importante de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, dejó caer una bomba al decir que sin que nadie sepa bien por qué, la gente muy joven de esta generación está muy jodida, porque están experimentando crisis mentales que antes prácticamente solo veíamos en gente de 40 o 50 años. Desgraciadamente esto no lo dijo porque se haya dado una vuelta por redes sociales y viera lo absolutamente normal que es que gente que no ha cumplido ni los 18 años se ponga a decir que su vida ha sido un desperdicio porque no ha logrado nada grande. No, lo dice por el que quizá es uno de los datos científicos más inquietantes de las últimas décadas. Ocurre que hace unas décadas, tras analizar datos de varios países, unos economistas, entre ellos David Blanchflower, descubrieron algo interesantísimo: la curva de la felicidad. Una estadística que mostraba que la mayoría de la vida de los seres humanos se podía resumir en una letra U. Primero, un gran periodo de felicidad durante nuestra juventud. Luego, a medida que nos hacemos adultos, lentamente esa felicidad va decayendo hasta llegar a su punto más bajo entre los 40 y los 50 años, para después, por fortuna, volver a recuperarse en la vejez. Básicamente era el descubrimiento de que la juventud y la tercera edad eran las etapas más felices de la vida humana. O al menos eso era, porque ya no más. Por un fenómeno que vamos a ver en este video, la curva de la felicidad se ha retorcido y ahora más bien, en vez de parecer una U, parece una joroba. Pues por primera vez desde que se observan estos datos, la juventud ya no es una etapa de felicidad, sino una de insatisfacción y malestar psicológico. Y esto está ocurriendo tan rápido que si en 2010 los jóvenes del Reino Unido reportaban ser más felices que la gente de la mediana edad, para 2025 ya no es así. Ahora la gente de la mediana edad es más feliz que la gente joven de ese país. ¿Qué carajos podría estar pasando? Durante años, el contrato social era bastante simple y fácil de entender. Los jóvenes eran aquellos llenos de energía y ganas de querer devorar el mundo. En cambio, los adultos eran aquellos que, ya mayugados por enfrentarse al mundo y a sus responsabilidades, reportaban mayores niveles de insatisfacción. ¿Qué es lo que tuvo que explotar o deformarse para que los papeles se invirtieran? Si bien la mayoría de estos hallazgos han dado en América del Norte y Europa Occidental, se espera que esto llegue en unos años más a varios países más, presumiblemente aquí, a América Latina. Y justo menciono esto porque hay un continente que pareciera que no está siendo afectado por esta situación, donde el mismo David Blanchflower hizo otra investigación sobre la felicidad y encontró algo que parece que lo dejó completamente estupefacto. Una cosa pequeñita que cabe en la palma de nuestras manos pareciera ser el causante de toda esta situación. Y es que los jóvenes de África solo reportaban esta caída en la felicidad si es que se les exponía a una pequeña cosita. Pero si no, prácticamente sus niveles de felicidad son constantes a lo que se había observado hasta ahora. Sí, adivinaron, el teléfono celular. Y sí, lo sé, ya creo que todos estamos cansados de ver videos, sermones, discursos y prácticamente a medio mundo diciendo siempre el mismo sermón de que el celular es malo. Pero no se preocupen, el video no va a ir por ahí. Pues a mi parecer, al menos estos descubrimientos parecen sugerir algo más inquietante. Que hay algo más, que el celular no es la bomba que voló la cuadra, sino solo el bombardero que transportaba la bomba. Y no, la bomba tampoco serían las redes sociales. Ya saben, lo que a menudo hacemos y decimos en este canal. Empezar con algo que suena simple, pero que una vez que lo examinas, descubres que había algo muy grande ocultándose detrás. Vamos a ir por partes, pero créanme, al final no solo vamos a tener piezas o una lista de cosas, no, sino un rompecabezas que al menos a mí me dejó bastante impactado. Primero que nada, los investigadores sí reconocen que en esto también tiene que ver el hecho de que el contrato social que existía se hizo cenizas. Sí, eso que desgraciadamente ya cualquier joven de 13 a 30 años conoce bastante bien. Que si bien sigue siendo mejor tener estudios universitarios, estos desgraciadamente ya no aseguran tener un gran empleo. Que tener un gran empleo ya tampoco asegura lograr poder comprar tu casa. Y por lo mismo que pensar en tener hijos parece un lujo que solo se pueden dar al final de una adultez productiva, más que lo que antes era para sus abuelos y padres, el comienzo de su adultez. Lógicamente, sí, esto tiene bastante peso en que los jóvenes de estas generaciones estén cada vez más estresados y desilusionados que los jóvenes de generaciones pasadas. Pero los propios autores explican que esto no podría bastar por sí solo para explicar por qué de repente la juventud ya no es la etapa de la felicidad. Segundo,
también estaría ese tema que seguro muchos ya habrán pensado también, sobre si tendrá algo que ver en cómo ahora parece que somos una sociedad mucho más sensible. Ya saben, no hace muchos años se llegó a hablar de una generación de cristal, una generación de copos de nieve, generaciones que, tanto para bien como para mal, han normalizado y cotidianizado el uso de palabras y conceptos psicológicos y psiquiátricos. Alejandro Cencerrado, analista y científico del Happiness Research Institute de Copenhagen, responde a este tema en un artículo de Daniel Sophie, diciendo algo bastante interesante. Si alguien a principios del siglo XX hubiera sido cuestionado sobre si tenía depresión, para empezar, ni sabría ni cómo responder esa pregunta. Sí, hace apenas 50 años, la palabra felicidad no significaba haber viajado mucho o tener una carrera terminada. Socialmente hablando, la gente creía que la felicidad consistía más en cosas como tener una familia o tener un fuerte lazo con Dios. Comenta que a pesar de que ya teníamos la ciencia y la infraestructura desde hace varias décadas, fue hasta 1970 que se empezó a medir y hasta cierto punto empezar a tomar en serio todo el tema del bienestar, de la felicidad. Sí, esto es bastante increíble, ya que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la felicidad no era algo que se considerara tan importante. Todo esto del wellness, la autoayuda, la autorrealización, empezó a aparecer prácticamente en la misma década que Star Wars. También dice, la paradoja es que entre más obsesionados estamos con medir la felicidad, más sensitivos somos frente a problemas de salud mental como la depresión. Con esto no dice que estudiar la mente y la felicidad nos esté causando más depresión. Más bien que a raíz de que tomó importancia el tema de la felicidad, es que nos empezamos a dar cuenta de qué tan jodido era algo como la depresión. Y por lo mismo se empezaron a crear tanto políticas como iniciativas para tratar todo ese tema. Esto significa que sí, el hecho de que ahora sepamos y hablemos más sobre psicología, sí ha aumentado el número de diagnósticos de problemas mentales, pero no porque esto esté provocando más depresión, así como si fuera una especie de virus infeccioso o algo por el estilo, sino porque gente que antes no habría sabido poner en palabras lo que le pasaba, o que directamente no sabía que le estaba pasando algo, ahora ya tienen posibilidades de saberlo y hacer algo por ello. En otras palabras, la juventud está dejando de ser la etapa dorada de la vida, no porque la gente sea cada vez más sensible. Al contrario, se podría decir que gracias a eso, la gente tendría que ser más feliz que antes. Pero como ya vimos, eso no está pasando. Por eso es que se pone más curioso este asunto. Y ahora sí, llegamos a la cosa que encontró el investigador de este tema, que lo dejaron tan pasmado que prácticamente le pidió a los jóvenes que se alejaran de ella. Las redes sociales, o mejor dicho, el secuestro de las relaciones sociales. Aquí los autores se dejan de tonterías y van directo a la yugular y explican que es imposible pedirle a la gente que deje las redes sociales para mañana. En cambio, proponen algo que va muy relacionado a algo que parece que mucha gente no se ha dado cuenta. Y es que las redes sociales que tenemos no fueron diseñadas para conectarnos con la gente, sino para ordeñar nuestra necesidad de no estar solos. Pues ya se está hablando de políticas que no van de prohibirle el acceso a las redes sociales a los niños, sino de quitarles funciones como el botón de me gusta o el scroll infinito. Porque sí, una de las cosas que lograron desde Silicon Valley es hacernos creer que las redes sociales solo pueden ser de la manera en la que son actualmente, que no hay otra manera en la que pudieran existir, ya que por increíble que suene, y es algo que saben muy bien dentro de sus cuarteles, si a las redes las dejas tal y como están, pero fuerzas a que cada 20, 40 posts haya que avanzar de página, en vez de que se vaya generando nuevos posts para dar la impresión de un scroll infinito, la capacidad que tienen las redes para engancharnos cae en picada. Porque ese respiro necesario para poder avanzar a la siguiente página nos permite algo tan básico como pensar en si ya hemos tenido suficiente por el momento. Y bueno, sobre el botón de me gusta, tenemos que pensar en que es uno de los máximos experimentos de ingeniería social de la historia reciente, cuyas revelaciones, pues creo que nunca vamos a terminar de conocer, ya que esos datos le pertenecen a algunas personas en Silicon Valley. Sin embargo, basta con lo que hemos logrado saber desde fuera y gracias a soplones, para comprender que cosas como el botón de me gusta y otros parecidos crean una economía social, donde la aprobación de los demás se vuelve una moneda de cambio que utilizamos en prácticamente cualquier interacción y transforma lo que deberían de ser relaciones humanas espontáneas en versiones cada vez más rígidas y fingidas.
Y así, sin meternos todavía más a fondo en el tema de las redes sociales, tema del cual seguro ya han de estar cansados de escuchar, parece que con eso ya bastaría para explicar por qué la juventud se ha vuelto un sinónimo de frustración y tristeza. Pero creo que ustedes también están sintiendo lo mismo que sentí cuando investigaba este tema. Hay algo que falta, una pieza que falta para que esto se transforme en un rompecabezas que nos muestre el fenómeno civilizatorio que estamos viviendo. Bueno, permítanme presentarles un hombre que es clave en esto. Un discípulo de Marshall McLuhan, ese pensador conocido por predecir el impacto de Internet antes de que siquiera existiera la palabra Internet. Hablo de Neil Postman, un pensador que ha estado prediciendo muchas cosas de las que han estado pasando en las últimas décadas, a pesar de que lleva más de 22 años de haber fallecido. De verdad, esto no lo digo para exagerar o embellecer las palabras. Leer a McLuhan, a Postman, es un antes y un después. En su libro, La desaparición de la infancia, además de predecir la infantilización de nuestra sociedad, Postman nos presenta una inquietante teoría. En el último siglo, los infantes se han adultizado cada vez más y por lo mismo, los adultos se han infantilizado cada vez más, ya que cuando apareció la televisión, empezaron a vivir en el mismo mundo. Pues según su teoría, anteriormente, la información sobre el mundo estaba en los libros, periódicos y claro, en la mente de los adultos, ahí resguardada y alejada de los niños. Algo que no solo le exigía a los niños aprender a leer, sino adquirir comprensión literaria, para así ir descubriendo y entendiendo el mundo tal como lo entendían los adultos. Algo tan simple creaba una barrera informativa que permitía a los niños vivir en un mundo, vaya, nunca mejor dicho la palabra, infantil. Un lugar sin las complejidades, extrañezas y asperezas del mundo real. En resumen, niños y adultos vivían en mundos separados y diferentes, por lo que lógicamente esto evitaba que los niños se adultizaran y viceversa, hasta que llegó la televisión, la cual eliminaba la barrera que antes ponía la letra impresa y el control de la información de los adultos, y que según Postman hizo que nuestra sociedad pasara de ser una civilización tipográfica, o sea, basada en la letra, a una civilización basada en la imagen, o sea, pictográfica. Desde ese momento, la barrera que había existido entre los adultos y los niños empezó a desvanecerse, porque súbitamente los niños de esos tiempos, esos que ahora son nuestros padres y abuelos, ya estaban expuestos desde muy temprana edad a las noticias más crueles de este mundo, a los productos de consumo y sus promesas de estimulación, así como a la noción de que el mundo allá afuera era más complejo que cualquier cosa que pudieran imaginar. Para resumir este shock civilizatorio que todavía estamos viviendo, basta ver algunos ejemplos del mundo real. Pasamos de una publicidad que era mucho texto, mucha información. El producto te decía todo en lo que era bueno, todo en lo que se desempeñaba mejor que los demás productos. O sea, una publicidad tipográfica, a una publicidad de imágenes y por lo mismo una publicidad de sensaciones, de estímulos, donde por ejemplo un casino ya no tiene por qué publicitarse con una idea tan concreta, tan digamos abstracta como la idea de que vas a ganar dinero, sino a través de decirte que jugando y tal vez ganando te sentirás como un campeón de box, un astronauta o un corredor de carreras por la adrenalina que te hará sentir. O sea, una publicidad pictográfica. Sí, solo hace falta ver los periódicos antiguos. Sí llegaban a tener ilustraciones y fotos, pero casi todo era texto impreso. Y eso era lo que la gente necesitaba para creer en la veracidad de ellos. Pues para la sociedad tipográfica, el texto era la máxima definición de la veracidad, de lo verosímil, de aquello que es real. Ahora, en las noticias actuales, porque pues el periódico desgraciadamente es algo que se ha ido sumando de la vida cotidiana, si no tienen imágenes del evento que están reportando, tienen que poner recreaciones, incluso algunas ya hechas con IA, porque la gente identifica que la imagen es aquello que hace que algo sea creíble o verdadero, como que el texto se identifica como una fuente secundaria de información para entender o saber cómo es el mundo, por lo que si una noticia solo pones texto y demás, es muy probable que la gente no termine de sentir que esa noticia es verdaderamente verdad. O sea, nos volvimos una civilización pictográfica. Bueno, pero ¿eso qué carajos tiene que ver con que ahora la juventud sea una etapa de infelicidad? Aquí es donde vemos cómo todos los puntos encajan uno tras otro. En el nivel más básico de todo, el celular y las redes sociales, más que exponernos al brain rot y esas cosas que también pueden ser perniciosas, nos generaron una necesidad que la gente no tenía hace 30 años, la necesidad de estar informados todo el tiempo. Antes, una persona veía las noticias una vez al día
día y con eso le bastaba para sentirse informado. Actualmente uno no termina de sentirse verdaderamente informado aunque esté viendo las actualizaciones en redes sociales todo el día. Los jóvenes de esta y las próximas generaciones ya no son capaces de vivir en un mundo infantil, uno donde gracias a estar aislados y protegidos de las asperezas y complejidades del mundo real, puedan ser infantiles, o sea, puedan desarrollarse adecuadamente. Ahí están los famosos niños tablet, los cuales, a pesar de que no les den acceso a redes sociales, nada por el estilo, terminan expuestos a un ecosistema donde sus juegos usan las mismas estrategias de ludopatía y de enganche de la atención, que aunque el juego no les explique nada sobre términos de economía y demás, los va empezando a influir y educar en un pensamiento de consumismo, que no solo es el hecho de consumir mucho, sino en todo lo que tiene que ver con el hecho de conseguir, producir, administrar y acumular. Hablamos de niños que muchas veces no tienen permiso para salir a jugar con sus amigos, pero que ya están siendo expuestos a toda una economía del comportamiento y de la atención que los va a devorar el resto de sus vidas. Bueno, y ya para cuando les abren las redes sociales, que desgraciadamente hay algunos casos de que les abren las redes sociales incluso cuando acaban de nacer, ya no solo se exponen a la información de lo difícil que puede estar el mundo en ese momento, es que se exponen a una versión alterada y artificial de lo que es la sociedad y las relaciones dentro de ella. Antes de que siquiera sepan lo que es la palabra estatus, la palabra economía, son expuestos a la economía de la atención y el estatus social, justo a través de cosas tan sencillas como el botón de me gusta. Esto de que en varios países los niños hayan dejado de querer ser bomberos o astronautas para querer ser influencers, bajo esta luz ya no es tan sencillo, pues si el primer caso se trataba de un juego donde aspiraban a imitar a un adulto, en el otro escenario, el niño ya no piensa tanto en que cuando sea grande podrá ser influencer, sino algo que si en ese exacto momento ya empieza a hacer lo necesario, podría cumplir dentro de un mes, dentro de un año. Sí, el juego de jugar a ser grande desaparece y se convierte en la necesidad de ser grande antes de tiempo. Y luego, al llegar a la juventud, las cosas no mejoran. Al contrario, empeoran todavía más. Aquí prácticamente cada estadística nos está hablando de un shock social. Hoy las aplicaciones y las redes sociales son el principal modo en el que la gente busca pareja. Así también, las redes sociales ocupan cada vez más la atención de la gente. Como dice Jonathan Haidt, autor de La Generación Ansiosa, esto es una trampa. Ya nadie puede escapar de las redes sociales así como así. Porque aunque las redes sociales causan una sensación de aislamiento y soledad, el dejarlas no significa pues que ya te vas a sentir acompañado. No, porque como el resto del mundo va a seguir en las redes sociales, allá afuera igual te vas a encontrar con más soledad. Por esto, en mi opinión, tiene todo el sentido del mundo que gente de 20 o 30 años esté sufriendo de crisis de la mediana edad, pues si ya de niños pasaron por un proceso de adultización acelerada, tal como vimos en un video pasado de por qué ya casi nadie se siente un adulto de verdad, ahora sienten que la vejez ocurre mucho pero mucho antes. En palabras muy exageradamente resumidas que en ese video se explican mejor, los 30 años ya no son vistos como el principio de la adultez, sino el principio de la vejez, el fin de la vida que vale la pena ser vivida. Es que si te pones a ver qué es la crisis de la mediana edad, todo esto cobra bastante sentido. Esta crisis normalmente tiene que ver con gente que llegados a los 40, 50 años, de repente se da cuenta que para ese punto es poco probable que su vida dé un gran vuelco, una gran revolución, que se vayan a reinventar y vayan por lo mismo a ganar el premio Nobel, conseguir a la persona de sus sueños o a escalar hasta la cima de su empresa. Y bueno, justamente eso es lo que la gente más joven de estas generaciones está diciendo no en alguna entrevista aislada, sino que lo está gritando a lo largo y ancho de Internet. Su sensación de que si para los 20 años no han logrado dominar varios idiomas, crear un negocio, conquistar cierta fama y o obtenido estatus social, prácticamente su destino ya está sellado y estarán condenados a una vida de precariedad. Porque, como dije, se identifica que la llegada de la adultez no es el principio de la vida adulta, sino el principio de la vejez. En resumidas cuentas, la juventud actual vive un momento en el que cada aspecto de su vida está medido, cuantificado y vigilado por un sinfín de microeconomías que todas juntas generan una macroeconomía. Sobre el amor, ya no tienen la imagen que tenían otras generaciones, de que se trataba de algo tan relativamente sencillo como salir al parque, salir a la cafetería, al trabajo o a la escuela, a que te conozca alguien o a conocer gente, sino una visión fría y calculadora.
Por un lado, en las aplicaciones de citas son sometidos a un algoritmo donde son tratados como menos que un número. Y también, fuera de las aplicaciones de citas y demás, son invitados a mirar el tema de las relaciones bajo un punto de vista, otra vez, económico. Y con esto, las veces que he utilizado la palabra económico, no me refiero a que la gente adquiera un doctorado o una licenciatura en economía. Me refiero al pensamiento de la distribución, el uso y el manejo de sus recursos. Así que se les aconseja ver cualquier tema de cualquier posible relación, de pareja o no, como una inversión. Y lo peor de todo es que si quieren saltarse esta lógica, ellos tampoco saben si la persona que tienen al frente de hecho no los está viendo con esta lógica tan fría y matemática, por lo que la desconfianza deja de ser una apuesta paranoica para convertirse en una apuesta hasta cierto punto lógica. Sobre lo social, el ser conocido, querido o por lo menos aceptado dentro de la comunidad cambió por completo. Ya no se trata de un asunto de tener comportamientos prosociales dentro de tu comunidad. Se trata de ser un productor, fotógrafo, locutor y estratega de marketing de ti mismo. Ya que una de las cosas que más resaltan los autores, el cómo en estas últimas décadas las comunidades han ido desvaneciendo, dejando detrás tan solo el tejido de las redes sociales. Es la trampa de Jonathan Hadid otra vez. Deja las redes sociales, pero a diferencia de lo que pasaba en otras eras, allá afuera no te vas a encontrar un tejido social, sino que vas a tener que volver a las redes sociales para encontrar algo parecido a ese tejido social. Por último, en lo que tiene que ver con su plan de vida, con sus expectativas de lo que será el futuro, una terrible crisis económica, un encierro social y ahora una situación de inestabilidad mundial les hacen calcular, les hacen sentir que décadas enteras de su esfuerzo no bastarán para conseguir las cosas más esenciales para una vida digna, como una vivienda. A no ser que, en efecto, antes de los 30 años ya hayan cosechado logros excepcionales. Por último, como propone el filósofo Pascal Bruckner y la escritora Barbara Ehrenreich, la reciente y cotidiana conciencia que tenemos sobre los aspectos de la salud mental ha sido secuestrada justamente por todo esto que les vengo comentando, y en vez de servir para generar un blindaje para toda esta situación, ha convertido a todo el tema de ser feliz y tener bienestar en una nueva ansiedad, un nuevo peso que cargar, una nueva meta de productividad. Pues la insatisfacción y la infelicidad ya no son solo un dolor del mundo interior, también son algo que la sociedad y la propia persona ven como un fracaso personal, algo que ocurrió porque uno no fue lo suficientemente apto o productivo. En resumen, bien podría ser que solo estemos llegando a una nueva fase del mecanismo que ya propuso Neil Postman en el libro La desaparición de la infancia. Solo que ahora estaríamos yendo todavía más lejos, pues ahora los infantes ya no solo estarían expuestos a la misma información que los adultos, sino a los mismos mecanismos de control y vigilancia, a la misma necesidad de mantener un pensamiento de gasto, inversión y ganancia, así como de productividad. La conclusión de que la vida misma no basta para conseguir todo lo que se supone que deben de conseguir en la vida. Para concluir, me gustaría aclarar que hay un estudio reciente que puso bastante en duda todo el tema de que la felicidad humana sea una letra U. Sin embargo, ese estudio sigue reflejando que la gente joven de la actualidad es más infeliz que la gente joven de generaciones pasadas. Así que, si bien es muy necesario decir que esta letra U no es como una ley de la naturaleza humana, esto no afecta el que parece que la juventud ya no es la época dorada de la vida. Por otro lado, de momento, la evidencia sigue apuntando a que los mayores niveles de satisfacción en la gente joven sigue estando relacionada a la vida en el mundo real, a tocar pasto, por decirlo de un modo, relacionarse con gente cara a cara. Así que en lo que llegan las legislaciones y los movimientos sociales que puedan cambiar o no todo el gigantesco poder que tiene Silicon Valley sobre nuestras vidas, lo que podemos hacer a nivel individual, pues no solo es esto de tocar pasto, sino intentar cultivar relaciones que no dependan o que puedan ir mucho más allá de estas redes. En fin, quién sabe, tal vez en futuros videos toque dos temas que fueron tocados rápidamente en este video. Primero, el cómo nuestro concepto del bienestar y la felicidad fueron secuestrados y convertidos en una obligación de vigilancia social. Y segundo, este movimiento que varios jóvenes de varios países han comenzado para empezar a regresar a un mundo más analógico, tecnologías que les dan una sensación de mayor control de sus propias vidas, para así poder abandonar un poco el mundo digital. Habiendo dicho eso,
Creo que me despido con una frase de Neil Postman. El asombro surge principalmente en situaciones donde el mundo del niño está separado del mundo adulto, donde los niños deben buscar acceder a él a través de sus preguntas. A medida que los medios fusionan ambos mundos y disminuye la tensión generada por los secretos por revelar, la naturaleza del asombro cambia. La curiosidad se ve reemplazada por el cinismo o, peor aún, por la arrogancia. Nos encontramos con niños que no confían en adultos con autoridad, sino en noticias que vienen de la nada. Nos encontramos con niños a quienes se les da las respuestas a preguntas que nunca formularon. En resumen, nos quedamos sin niños.